El ayuno intermitente está lleno de beneficios. Puede alargar tu expectativa de vida, puede ayudarte a perder grasa, puede mejorar tu rendimiento cognitivo y puede mucho más. Pero, ¿estás haciendo la cantidad de horas de ayuno correcta para tu cuerpo? Todos queremos creer que las cosas son blanco o negro, que algo es bueno o es malo para nuestra salud. Y a pesar de que todos preferiríamos que esto fuera verdad, la evidencia nos muestra una y otra vez lo contrario. Los beneficios del ayuno intermitente son enormes, pero son mucho más sostenibles si los podés mantener en el tiempo y si personalizás al ayuno de acuerdo a tus necesidades particulares. Nuestra salud no es nunca blanco y negro y muchas veces la diferencia entre medicina y veneno está simplemente en la dosis. Un año de ayuno nos mataría, a menos que seas este personaje, pero unas horas de ayuno por día pueden hacernos vivir más tiempo. La diferencia está en la cantidad de horas. Esto obviamente nos lleva a preguntarnos por qué no todos necesitamos la misma cantidad de horas de ayuno. ¿Querés saber qué tipo de ayuno es el mejor y nunca más tener que volver a pensarlo? Lo entiendo, yo quiero lo mismo. Pero una persona con 100 kilos de sobrepeso necesita el mismo ayuno que un deportista de élite que ya está en su peso ideal y está activo todo el día. ¿Conlleva el mismo riesgo un ayuno para un niño activo y en crecimiento que para un adulto sedentario y con sobrepeso? Obviamente no. El primer factor que va a modificar el ayuno recomendado es obviamente el peso que tenemos y cuánto de ello es grasa. Básicamente cuál es nuestro porcentaje de grasa corporal y también cuál es nuestro objetivo. No es lo mismo el ayuno de alguien que quiere bajar la máxima cantidad de peso posible lo más rápido posible que el ayuno de alguien que quiere subir de peso pero quiere subir masa magra o músculo y no grasa. Si querés ganar músculo sin ganar grasa y sos una persona ectomorfa, alguien a quien siempre le costó ganar peso, mi recomendación va a ser que hagas 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Pero no es solamente un tema de horas, sino de cuándo haces esas horas de ayuno y cómo distribuís tus comidas dentro de la ventana de ingesta, dentro del periodo en el que vas a comer. En el caso de ganar masa magra, músculo sin grasa, te recomiendo que las 16 horas de ayuno sean desde la cena hasta el almuerzo tardío. Por ejemplo, si cenas a las 9 y comes con tu familia, no sacrifiques tus relaciones sociales por el ayuno. Mucho de nuestra felicidad depende de hecho de nuestros vínculos y de nuestra interacción social. De hecho, si comes solo y tenés la posibilidad, te recomiendo que hagas una videollamada con alguien que también esté solo. Este acto tan simple hace maravillas para nuestra salud mental. Pero volviendo al ayuno, si cenás a las 9 de la noche, vas a comer aproximadamente de 9 a 9:30 o de 9 a 10. Por ende, lo ideal en ese caso es almorzar a las 14 y evitar comidas antes. Y si consumís algún tipo de ganador de masa o de suplemento que aumente la cantidad de calorías consumidas, te recomiendo que lo hagas entre esas dos comidas, entre almuerzo y cena, para que esté dentro de tu periodo de ingesta. Y si querés perder la máxima cantidad de peso posible en el menor tiempo posible y no tenés ningún problema de salud, mi recomendación es OMAD, una sola comida por día. Digo ningún problema de salud porque esta situación tiene varias contraindicaciones que ya vas a ver más adelante en este video. Y vos me podés decir, no me importan las contraindicaciones o los problemas que traiga, yo quiero bajar de peso ya. Pero estas contraindicaciones son justamente situaciones donde se te va a dificultar la bajada de peso por problemas hormonales que vas generando. Con lo cual, si tenés alguna dificultad hormonal, seguí el consejo apropiado para esa circunstancia. Para algo estamos viendo cómo personalizar el ayuno en este video. Una comida por día nos permite hacer dos cosas importantísimas. En primer lugar, nos impide excedernos de calorías. Es muy difícil consumir en una sola sentada 4000 calorías y sobre todo si son de buenos alimentos, de buenas fuentes. Y si sos alguien que realmente come mucho, igual es imposible que en una sola sentada comas lo mismo que hubieras comido durante todo el día, porque siempre vas a poder comer más distribuido a lo largo del día, con lo cual OMAD o una sola comida por día siempre te va a ayudar a bajar tu ingesta. Y en segundo lugar, OMAD maximiza la cantidad de grasa que nosotros podemos utilizar y quemar por día. ¿Por qué? Porque al hacer ayuno tantas horas, los hidratos de carbono que consumimos en nuestra dieta se van utilizando y vamos gastando nuestras reservas de glucógeno del hígado. Y ni hablar si hacemos ejercicio luego de esta ingesta, porque gastamos también las reservas de glucógeno de los músculos. Y una vez que gastamos todas las reservas del hígado, que en general duran aproximadamente 12 horas, comenzamos a usar grasa para producir energía. Un ayuno de 23 horas con 1 hora de ingesta significa en líneas generales que durante 11 horas del día vos vas a usar tu propia grasa para producir energía. Y si haces ejercicio luego de la ingesta, el efecto se potencia aún más. Lo más fácil para OMAD o una sola comida por día es hacer solamente cena, sobre todo si estamos ocupados durante el día o tenemos eventos sociales. Pero lo más saludable realmente sería solamente almorzar. Esta es una de las situaciones donde lamentablemente tenemos que elegir entre productividad y vínculos sociales o hacer el patrón más saludable de ayuno.
Cuando almorzamos, sobre todo si comemos mucho, nuestra productividad post-almuerzo se reduce. Estamos menos alerta y dependiendo de nuestra ingesta podemos sentirnos más cansados por el efecto de nuestro sistema parasimpático. Aquí realmente depende de lo que prefieras. Cuando yo hacía OMAD o una sola comida por día, que no lo hacía por una cuestión de peso sino de productividad y performance cognitiva, solía elegir solo cenar. Pero el peso y tu objetivo no es la única variante que tenés que tener en cuenta. Si solamente pensamos en eso podríamos generar mucho daño. Uno de los factores más importantes que tenemos que considerar es nuestro nivel de actividad física. Aquí las premisas son más simples. Para ejercicios aeróbicos de larga duración no te recomiendo ayuno. Pero si hago 2 horas de bici y pierdo más grasa, ¿por qué no puedo hacerlo en ayunas? Porque tu cuerpo necesita mantener estable el nivel de azúcar en sangre que tiene y cuando hacemos ejercicio ya estamos aumentando mucho nuestro gasto energético. Lamentablemente la producción de energía que puede hacer tu cuerpo a partir de la grasa si llevas 12 o 16 horas de ayuno no alcanza para que tu cuerpo funcione 2 horas haciendo un ejercicio aeróbico fuerte. Y lo mismo sucede con la cetogenia. No vayas a correr un triatlón en cetosis, a menos que sepas muy bien lo que estás haciendo y uses cuerpos cetónicos exógenos, porque el riesgo es muy grande. Por ende, en cuanto a ejercicio y ayuno, te recomiendo lo siguiente. Gimnasio, musculación, calistenia, en ayunas. Si tu intención es bajar de peso, sí podés hacerlo. Si tu intención es perder grasa, pero mantener músculo, también podés hacerlo. Pero si querés subir de masa muscular y tenés bajo peso, no te recomiendo que lo hagas en ayunas. Y si bien no te recomiendo en ayunas ejercicios aeróbicos de larga duración, si es corto el ejercicio o haces HIIT o ejercicio de intervalos, sí podés hacerlo durante las horas de ayuno. De hecho, te ayudan a usar grasa como fuente de energía más rápidamente. Recordá además que si estás haciendo ejercicio y querés potenciar de manera natural tu aumento de masa muscular, puedes usar creatina antes de ir a hacer ejercicio y aminoácidos esenciales durante o después del ejercicio para acelerar esa recuperación. ¿Y qué debo hacer si hago normalmente mucho ejercicio? ¿Tengo que ajustar mi ayuno a esto? Sí, claro que sí. Si tengo días muy demandantes en mi entrenamiento, puedo simplemente reducir las horas de ayuno esos días para potenciar mi rendimiento físico y aumentar las horas de ayuno los días que no hago ejercicio. Y este truco te sirve particularmente si quieres bajar de peso y lograr más definición muscular a la vez. Por otro lado, hay muchas situaciones especiales con respecto al ayuno. Una de las que más me han preguntado a lo largo de los años es sin duda si un niño o adolescente puede hacer un ayuno intermitente. Y la respuesta es depende. Si un niño tiene mucho sobrepeso, en líneas generales va a ser más beneficioso para su salud hacer un poco de ayuno como máximo 16-8, pero en la enorme mayoría de los casos, un niño o adolescente que está aún en crecimiento necesita pasar la mayor cantidad de horas posibles en anabolismo para desarrollarse correctamente de acuerdo a su potencial genético. Con lo cual, en líneas generales, mi recomendación es que no hagan ayuno. Y esto es sin ni siquiera tener en cuenta que un déficit nutricional tiene consecuencias mucho más graves en niños que en adultos. Pero ninguna otra situación es tan delicada como el desarrollo de un ser humano, tanto dentro del útero como en sus primeros años de vida. Durante estos periodos nuestro cuerpo está casi 100% del tiempo dedicado a construir tejido y desarrollarse. El requerimiento calórico y de micronutrientes durante este periodo va a definir nuestra salud durante prácticamente toda la vida. Con lo cual, bajo ningún concepto tenés que hacer ayuno durante el embarazo o la lactancia. Esto no significa que el ayuno sea malo, simplemente significa que hay escenarios donde no es una buena idea. Y uno de los factores que menos tenemos en cuenta para ajustar nuestro ayuno es el clima. La temperatura a la que estamos expuestos puede modificar por completo la reacción al ayuno y hacer que un ayuno que te podría haber beneficiado te perjudique. ¿Cómo es esto? En climas fríos nuestro cuerpo consume más calorías por día simplemente para mantener nuestra temperatura corporal. Por algo se llaman calorías. Y como viste en mi video de calorías, esta medida se establece en base a la energía necesaria para calentar una cantidad determinada de agua 1 grado Celsius. Con lo cual en climas muy fríos me debería resultar más fácil bajar de peso que en climas cálidos y muchas horas de ayuno me podrían dificultar mantener la correcta temperatura corporal. De hecho, como dato extremadamente importante te digo que si luego de muchas horas de ayuno comenzás a tener mucho frío sin que el clima haya cambiado ni tengas otra justificación como hipotiroidismo, puede ser que estés haciendo demasiadas horas de ayuno para lo que le conviene a tu metabolismo.
Pero estas no son las únicas variables que tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos algo mucho más personal, como vamos a ver a continuación. Pero el resumen hasta ahora es, si querés bajar de peso, puedes hacer muchas más horas de ayuno que si querés subir de peso o ganar músculo. Si haces mucha actividad aeróbica, reducir la cantidad de horas de ayuno el día que haces esa actividad y no hagas ese tipo de ejercicio en ayunas, sobre todo si es de larga duración. Mientras que si entrenás en gimnasio, sí podés permitirte ir en ayunas, ten en cuenta que demasiadas horas de ayuno podrían reducir tu rendimiento levantando pesas. No vayas a buscar un récord personal estando en ayunas. Entendé que lo estás haciendo para ganar más definición. En niños, adolescentes y embarazadas no es recomendable hacer ayuno, excepto en casos muy especiales, y si vivís en un clima muy frío, te conviene hacer menos horas de ayuno que en un clima más templado, o al menos compensar con la cantidad de ingesta y la cantidad de calorías consumidas. Pero hay muchos más factores que determinan nuestras horas de ayuno ideal. Una de ellas es el ciclo menstrual. Si bien puede parecer que tu ciclo menstrual no tiene nada que ver con el ayuno, hay días del ciclo menstrual donde podés aumentar sin problemas las horas de ayuno y días donde deberías reducirlo. En líneas generales el concepto es el siguiente. El ciclo menstrual de una mujer tiene dos fases principales, una gobernada por los estrógenos y la otra por la progesterona. Elevados niveles de estrés pueden impedir el pico de progesterona en los últimos días del ciclo, a partir del día 21, y el ayuno no deja de ser un estrés para tu cuerpo. Con lo cual, las recomendaciones son las siguientes. Si haces un ayuno de 16-8, vas a poder hacerlo siempre, durante todo el ciclo, porque no suele ser un problema. Pero una sola comida por día suele incrementar el cortisol y el estrés que tenemos, con lo cual baja las horas de ayuno los últimos días del ciclo. El efecto de este estrés en una sola comida por día es tan importante en el cuerpo que un estudio mostró cómo durante el Ramadán, donde se hace una sola comida por día, el 30% de las mujeres estudiadas tenían alguna alteración hormonal de su ciclo, mientras que previo a este ayuno, solo el 11% de esas mismas mujeres tenían alteración del ciclo. El dilema aquí está en que el Ramadán es un ayuno seco, no solamente es un ayuno de una sola comida por día con ingesta de líquidos durante el día. Pero todos manejamos altos niveles de estrés hoy. Se nos exige cada vez más y a cambio de menos. Esto y la manera en la que lo manejamos puede ser muy dañino para nuestra salud. Eso significa que si estás frente a muy elevados periodos de estrés en tu vida, no tenés que excederte en las horas de ayuno que haces. La regla es simple, no te excedas de las 16 horas de ayuno en muy altos niveles de estrés, a menos que lo estés compensando con meditación, con adaptógenos, con algún mecanismo de biohacking o algo que te ayude a lidiar con ese estrés. Un truco que podés usar si estás en esta situación es consumir los hidratos de carbono que vos vas a comer ese día por la noche, porque te ayudan a reducir el nivel de cortisol. Esto además te sirve si te cuesta sentir saciedad o si el ayuno te genera insomnio. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Una cena que te ayuda a resolver todos estos puntos sería, por ejemplo, una proteína animal con verduras cocidas o crudas como hojas verdes, por ejemplo, y luego de unos 30 o 40 minutos de haber comido ese plato, podemos comer algunos hidratos de carbono de un índice glucémico no tan elevado como unas batatas asadas, por ejemplo. Y si estás subiendo de masa muscular, subiendo de peso, puede ser de un mayor índice glucémico. Y si bien separar tu cena así puede resultarte poco ortodoxo, logra tres cosas. Por un lado te brinda saciedad por más tiempo. Por otro lado, como te mencionaba, consumir algunos hidratos de carbono por la noche te ayuda a reducir el cortisol y el precio que paga tu cuerpo por el estrés. Y en tercer lugar, facilita conciliar el sueño. De más está decir que si tu objetivo es bajar de peso de manera extremadamente rápida, esta no es la mejor idea. Es una idea muy sostenible y muy saludable a largo plazo. Y si te interesa la longevidad y la buena calidad de vida durante todo el tiempo que estás vivo y conoces los beneficios del ayuno, obviamente la premisa va a ser: quiero hacer la máxima cantidad de ayuno por día para potenciar los procesos que te hacen vivir más, como la autofagia o la estimulación de células madre. Aquí el concepto es muy simple. Más ayuno dentro de las 24 horas, más beneficios. Pero obviamente mayor riesgo de otras cosas como déficits nutricionales o pérdida excesiva de peso. Por eso, una vez que estás en tu peso ideal, no te recomiendo comer una sola vez por día, a menos que tengas muy en claro lo que haces y cómo compensar sus aspectos negativos. Pero si aún así querés los beneficios, la buena noticia es que hay sustancias, aún en estudio, que podrían brindarnos los mismos resultados que el ayuno intermitente sin tener que ayunar, como sucede por ejemplo con la espermidina. Entonces, ¿cuánto ayuno tenemos que hacer? Ok, entiendo que hay muchas variables que influyen en la cantidad de horas de ayuno recomendadas. Si tengo una sola de estas cosas en cuenta, es fácil decidir de acuerdo a las recomendaciones que te di. Pero, ¿qué sucede si yo tengo 2 o 3 situaciones de las que te nombré en el video juntas y a cada una de ellas aplica una cantidad de ayuno recomendada diferente? Por ejemplo, quiero bajar de peso a la máxima velocidad posible, pero tengo altos niveles de estrés o tengo problemas con el periodo menstrual.
En este caso mi recomendación es, si tengo 3 escenarios con recomendaciones de diferente cantidad de ayuno, quédate con aquella que tiene menos cantidad de horas de ayuno recomendadas. Porque siempre es preferible tardar un poco más en obtener tus resultados que dañar a tu metabolismo para llegar a eso. Los atajos tarde o temprano tienen un costo. Aprende de todos los influencers de fitness muy jóvenes que están arruinando su salud usando SARM, sustancias dañinas que potencian su rendimiento para verse mejor. No lo vale. 16 horas de ayuno puedes hacer prácticamente siempre, excepto que tengas contraindicado el ayuno. 20 horas de ayuno y una sola comida por día ya requieren que no tengas ninguna de las contraindicaciones para poder hacerlo bien, para poder obtener sus beneficios a largo plazo sin pagar un precio. La clave aquí siempre es personalizar tu salud. ¿Cuántas horas de ayuno necesitas vos? No cuántas son buenas en general. Quizás veas otros videos o otros canales y te llame la atención que yo no me presente, que ni siquiera te diga soy el Dr. La Rosa o tengo una intro en los videos más nuevos. Mi intención es que saques el máximo provecho de estos videos y que descartes la parte del mensaje que a vos no te sirve. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Aplica los consejos que puedas de este video y que te sirvan para personalizar tu salud y mejorar tu calidad de vida.